Bienvenido, peregrino. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago y estaremos allí donde tú estés, dando voz a tu valentía. Te contaremos la historia de los lugares por donde pasa, sus leyendas escondidas, toda la información de actualidad y las mejores historias de superación que quedaron impresas en las huellas del camino. Bienvenidos peregrinos a un programa más donde vamos a tratar la salud a través del camino. Nos vamos a ir a la fortaleza románica mejor conservada de Europa, que está aquí en España, el Castillo de Loarre. Y nos vamos a dar la mano de la amistad, que ya veremos en qué consiste. Pero antes, déjenme recordarles una cita que tenemos próximamente. El próximo 11 de septiembre tendrá lugar el Trail. La carrera a través de la Ruta de las Reliquias. Una competición que parte de la montaña sagrada de Asturias. En el Monsacro y termina en Oviedo, el origen del camino. Es el recorrido del rey Alfonso II en el siglo IX hacia la Cámara Santa. Te puedes inscribir en desafioreliquias.org. Y forma parte de tu historia. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Y vamos a hablar del Camino de Santiago como terapia. Voy a darles unos datos que les van a dejar congelados. Sabían ustedes que hay muertes por infarto en España, más de 50.000 personas, y que más de 70.000 tienen un stent coronario. Pero lo más preocupante, ¿saben ustedes que tenemos 2,4 millones de personas en España que sufren depresión? Somos el cuarto país de Europa, una enfermedad que afecta al 5% de la población. Y por último, cerca del 40% de la población de más de 15 años sufre de obesidad, hipertensión o diabetes. Vamos a hablar con un doctor en medicina, Luis Fernando Rodríguez, para que nos aclare y nos dé luz si podemos utilizar el Camino de Santiago como terapia. Muy buenas tardes, don Luis. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos en Peregrinos. Queríamos saber cómo podemos luchar contra estas enfermedades pandémicas social que están incrustadas en la sociedad desde hace tiempo y cómo nos podría ayudar el tema del Camino de Santiago, todo lo que requiere imbuirse en ese paisaje. Bueno, pues lo primero es considerar que es una enfermedad la que puedo padecer, que no me impide realizar una actividad con normalidad. Puedo estar limitado en determinadas circunstancias o en determinados momentos, pero ello no me impide para nada hacer un camino con alegría, con ilusión y ser feliz y disfrutar pues del ambiente, disfrutar del paisaje, disfrutar de las personas que encontramos en este camino. En primer lugar, pues tener en cuenta que no a las limitaciones. Exactamente, no tenemos por qué sentirnos limitados para desempeñar el camino. Y luego, una cosita muy rápida, luego ya si quieres hablamos de las enfermedades, ¿sí? Pero el Camino de Santiago hay que hacerlo con agua, con azúcar, hay que llevar unas tiritas, hay que llevar vaselina, hay que llevar paracetamol, hay que llevar unas gasas, hay que llevar unos sobres con sales de esos que los médicos a veces recomendamos cuando hay una diarrea. Lo más importante también, que tenemos que llevar unas lociones repelentes de mosquitos y de insectos, porque en el camino nos vamos a encontrar pues con unos pasos angostos, que a veces tenemos que ir entre matorrales, y por ahí puede haber pues cualquier bichito de estos que nos puede jugar una mala pasada y nos puede complicar. ¿Cómo recomendaría que llevásemos el azúcar? ¿En forma de chocolate, por ejemplo? No, azúcar de absorción rápida, como pueden ser unos sobrecitos de azúcar blanca. Se abre el sobre, se mete debajo de la lengua y se echa un traguito de agua para que ese azúcar se disuelva en la boca
y sea de más rápida absorción. Azúcar en estado puro, entonces. Exactamente, sí. ¿Cómo ve usted la relación entre depresión y Camino de Santiago? ¿Se podría recomendar como terapia? Porque el dato es realmente preocupante, 2,4 millones de personas. Sí, mira, ahora mismo también te añado un dato, que más del 50% de la población española está tomando algún tipo de ansiolítico, no ya antidepresivo, sino ansiolítico, lo cual eso nos preocupa mucho también a los profesionales de la salud. Pero el Camino de Santiago, realmente si tienes una depresión, cuesta a veces hacer un trabajo extra, hacer un gasto extra de energía. El arranque, ¿no? ¿Cómo meterse en ese plan si uno está metido en un agujero? Claro. Claro, pero evidentemente entre tener una depresión y hacer el Camino de Santiago, si vas con una persona que te acompañe, que te motive, el Camino de Santiago es muy instructivo y es, yo no hice el Camino de Santiago a pie, pero sí estuve en los lugares importantes del Camino de Santiago y puedo decir a los caminantes que lo hagan a pie, y si no lo hacen a pie, que lo hagan en bicicleta, pero que lo hagan porque se aprende muchas cosas y lo más importante, se aprende a no tener prisa en la vida. Se coge el latido de la vida, el latido de la naturaleza, ¿verdad? Que parece que es otro ritmo. ¿Qué herramientas internas podríamos recomendarle a los oyentes, aquellos que estén pues tristes, hundidos, desanimados? ¿Qué herramientas internas podrían utilizar para animarse a hacer este plan? Lo que usted decía que cuesta, ¿no? Dar ese primer paso de voy a utilizar este camino para salir de esto. ¿Cómo podríamos saber? El Camino de Santiago se puede hacer de dos maneras, es decir, como algo lúdico o como algo espiritual, ¿no? Como algo espiritual, algo religioso, no hay más motivación que la fe. Y eso no va a haber pastilla que te dé más o menos fe, sino simplemente tener ganas de salir de un sitio y llegar a ese otro sitio y abrazar al santo, ¿no? Ajá. Si no eres muy creyente y lo que pretendes es hacerte unas vacaciones, pues en compañía de otra persona, olvidando todo tu pasado, olvidando el presente en el que estás sumido, que es el que probablemente te haya llevado a esta situación de desánimo en el que estás. Pero lo más importante es pensar que tú puedes recuperar y superar esta situación y que es algo momentáneo, ¿no? Ajá, relativizar un poco en el tiempo, que la vida es larga. Eso es, y que son etapas que tienes que ir pasando, momentos en los cuales puedes estar más o menos animado, pero eso no significa que vayas a tener una depresión o estés deprimido. Vamos a hablar también con un peregrino de 58 años con diabetes, celiaquía, hipertensión. Un ejemplo de que se puede hacer el Camino de Santiago pese a tener ciertas limitaciones o condicionantes de salud. Vamos a hablar con Agustín Ruiz. Don Agustín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos en línea también a un médico, a don Luis Fernando Rodríguez, por si acaso necesitamos hacerle alguna consulta. ¿Qué tal fue la experiencia en el camino con tantas limitaciones de salud? Hombre, pues en principio, claro, vas con miedo porque son muchos kilómetros. La primera vez además me fui solo, entonces claro, te cuesta prepararlo y decidirte. Lo que pasa que yo conforme me han ido sacando cosas me he ido superando, entonces la experiencia al final muy buena, porque en el camino la gente siempre te ayuda, tal, aparte que bueno, mientras estés controlado y tal, y tengas cuidado, pues muy bien. ¿Ha mejorado alguna de tus enfermedades como la hipertensión o ansiedad o alguna cosa que pudieras tener con el Camino de Santiago? Hombre, pues yo me pongo la excusa de que el camino, yo siempre digo, ahora que está el doctor, digo que me lo han recetado. Y es cierto, o sea, andar viene muy bien. Entonces, cuando te pones el objetivo, pues ya tienes que entrenar un poco para controlar, por ejemplo, en el caso de la diabetes, para controlar los niveles y la insulina que te pones. Entonces, pues para tanto colesterol como diabetes, se te regula todo mucho mejor. Y aparte que así te obligas a ir haciendo ejercicio durante el día a día, no solo cuando vas al camino, claro. Doctor, ¿cómo nos recomendaría hacer el Camino de Santiago de la manera más saludable? Es decir,
¿Cómo sería el ritmo quizás? ¿O habría alguna limitación de etapas, de kilómetros? Sí, efectivamente, hay gente que cree que hacer el Camino de Santiago, y este peregrino que está al otro lado del teléfono, el Camino de Santiago es hermoso, pero el Camino de Santiago tiene sus dificultades, y más él, que tiene esa experiencia, nos puede dar buen ejemplo y buena cuenta de ello. Las etapas hay que programarlas no en distancia, sino en tiempo en el cual voy a estar haciendo ese ejercicio que es el caminar. Y hay que programarlas en función también de los horarios del día. No es lo mismo hacer un Camino de Santiago entre las 12 y las 3 de la tarde que hacer un Camino de Santiago entre las 7 de la mañana y las 12 del mediodía. Uh-huh. Y él podría explicar perfectamente a qué me estoy refiriendo, ¿no? Porque, Agustín, ¿qué camino hiciste tú? Yo he hecho unos cuantos. El primitivo lo he hecho ya 3 veces, ahora voy a hacer cuarto. Me gustó mucho el Baztán, el Camino del Norte de Irún a Santiago. Eres un experto veterano entonces ya del peregrinaje. Bueno, en ese sentido me cuido mucho. Bueno, ya digo que me sirve de excusa un poco, porque para la cabeza viene también bien. Con todo lo que tengo viene bien desconectar de vez en cuando. Claro. Y, doctor, los pros y contras, hemos hablado de los pros, pero ¿tiene algún contra el Camino de Santiago como terapia, entre comillas, desde luego, siempre esta frase? Yo no le veo ningún contra al Camino de Santiago si observamos antes de iniciar el camino una serie de medidas que ya expliqué y que han de ser tenidas en consideración. Yo creo que la contra que podemos tener en el Camino de Santiago es no haber planificado bien cuándo voy a empezar y cómo voy a hacer las etapas en el Camino de Santiago. Esa va a ser la única contra, porque en lo demás el caminar es bueno para bajar la tensión arterial, entonces un hipertenso se beneficiaría del Camino de Santiago. El Camino de Santiago es bueno para hacer una regulación del azúcar, incluso se necesitaría menos insulina, porque al estar caminando los músculos van quemando ese azúcar que tenemos en la sangre y el exceso de azúcar nos ayudaría caminando. El problema que podemos tener aquí es que no vayamos bien dotados de material para los casos en los cuales nos dé una bajada de azúcar, ¿no? Por eso decía que es importante llevar unos sobrecitos de azúcar de absorción rápida. Yo en el Camino de Santiago no veo más contra que la propia limitación que se pueda poner la persona en cuanto a que no vaya suficientemente instruida o suficientemente formada, o que no haya pensado exactamente con qué contras se puede encontrar en este Camino de Santiago. Además, no habría ningún problema. Agustín, entonces recomiendas a cualquier persona que haga el Camino de Santiago. ¿Cómo va tu diabetes? ¿Cómo va? ¿Tu diabetes? La diabetes, bueno, ahora la tengo más o menos controlada, porque además justo como me voy a ir este fin de semana que viene al camino, pues llevo unos días y lo noto bastante. Y lo que decía el doctor, el único problema que hay en nuestro caso, como yo soy celíaco también, es el peso de la mochila. Claro, yo me gusta llevar la mochila yo porque llevo mi insulina, o sea, no me gusta más como hay taxis y tal que te llevan el peso. Yo con todas las cosas que tengo y la medicación prefiero llevar todo el peso yo encima, ¿no? Entonces, claro, tengo que llevar pan, tengo que llevar barritas energéticas, como decía el doctor, o gel por si acaso me da un bajón para que me suba pronto la insulina. Pues ambos habéis dicho lo mismo, siendo precavidos se puede hacer el camino independientemente de las condiciones de salud, y el Camino de Santiago siempre va a ayudar a mejorarlas. Muchísimas gracias, doctor don Luis Fernando Rodríguez, y Agustín Ruiz, un peregrino ejemplar que no tiene miedo y que ha pensado en sus condicionantes antes de emprender el camino. Gracias por vuestra aportación a la salud a través del Camino de Santiago. Un abrazo muy grande. Abrazo. Un saludo para todos. Adiós. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Hoy vamos a aprender un poco más del Camino de Santiago en bicicleta. Vamos a hablar con una de las personas que más saben de este campo. Él se llama
Tomás Sánchez. Dice que un mal momento vital le llevó a hacer el Camino de Santiago en bicicleta y terminó convirtiéndose en su profesión. Ha realizado el camino casi incontables veces, siempre en bicicleta, y actualmente tiene una empresa de servicio de bicicletas para peregrinos en el Camino de Santiago que se llama Bicigrino. Muy buenas tardes, Tomás Sánchez. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Tenemos un montón de preguntas que hacerte. Yo no conozco nada del Camino de Santiago en bicicleta. Bueno, por no conocer, has hecho una introducción bastante estudiada. ¿Cuáles son las dudas más habituales de los peregrinos que quieren emprender este trayecto con este vehículo de tracción de piernas? Yo, más que dudas, le diría que lo primero que te viene cuando te haces el planteamiento de hacer el Camino de Santiago en bicicleta, más que dudas, son temores. Ajá. Temores y miedos, porque lo que preocupa es la seguridad en cuanto a, no a ti en lo personal, sino a la bicicleta, ¿no? ¿Qué haces con la bicicleta? ¿Cómo la transportas? Ajá. ¿Dónde la vas a guardar? ¿Habrá sitios seguros para guardarlos o no? Las inquietudes que yo recibo, que en mi día ya sufrí yo mismo, pues son esas. Ese es el primer choque inicial. Claro. Luego viene la organización, ¿no? De si lo haces en más etapas, en menos etapas, cómo será el recorrido. Entonces, sobre todo es eso. Entre estos temores se encuentra el transporte de la bicicleta. Importante, sí. Nos ha comentado un peregrino que suele ir a pie, que el peso de la mochila, en tu caso de bicicleta serían las alforjas, como has comentado, no debe superar en ningún caso el 10% del peso de la persona. ¿Tienes algún parámetro en este aspecto para la bici? Las bicicletas, en lo técnico, digamos, no recomiendan llevar más de 30 kilos. Ajá. Pero eso es un dato técnico. Sí. Yo lo que recomiendo es también, no caer, por la experiencia mía y de lo que he visto, no caer en el parangón o en el fallo de querer echar muchas cosas por si acaso. Siempre digo a la gente que me pregunta, evitar, entre comillas, el por si acaso. El por si acaso, o sea, claro, la maleta. No, claro. La maleta que uno va a Sevilla y mete el chubasquero por si acaso llueve en agosto. Si acaso. También hemos hecho una entrevista a este mismo peregrino. Le hemos preguntado qué 3-4 artículos no le pueden faltar a un peregrino que vaya a pie. ¿Habría algún parámetro para esos 3-4 artículos que no le pueden faltar en las alforjas de un peregrino que esté haciendo el Camino de Santiago a Compostela en bici? Cualquier cosa que se pueda comprar durante el camino no habría que llevarla. Ajá. Eso, para empezar. Es un buen consejo. Y luego yo me centraría más en cosas de supervivencia muy directa, pues también en lo que hemos hablado al principio. Llevaría pues una bomba para reparar un pinchazo y llevaría una cámara de recambio y una multiherramienta. Eso sería lo más básico. Uh-huh. ¿Dónde está tu empresa o la tienes en internet? Nosotros trabajamos en todos los caminos, en el camino portugués, francés, del norte, Vía de la Plata. Tenemos una capacidad logística de enviar bicicletas a cualquier lugar que puedan recibir una bicicleta a través de una empresa de transporte. Y nosotros, por ejemplo, yo físicamente estoy en la provincia de Gerona. Ajá. Y eso también viene a contestar que básicamente trabajamos por internet. Ese es el valor principal que tenemos en Bicigrino y que tiene nuestra empresa precisamente, es la logística tan trabajada de tantos años que tenemos para poder dar servicio en todos los lugares, porque a veces también piensa que estamos todo el rato hablando de lo mismo, ¿no? El peregrino que va andando también tiene que preocuparse de su vestuario, sí, que los zapatos, las ampollas y cosas así. En cambio, la bicicleta sí que requiere un poco de que estés cubierto en cuanto a asistencia técnica, talleres de bicicleta. Ajá. Fíjate que llevamos todo el tiempo hablando no tanto de las personas, sino de las bicicletas en sí, ¿sabes? Sí. Ese es un poco el matiz. ¿Y sí. cómo podríamos, por ejemplo, yo si quisiera... voy a decir que quiero hacer el tramo desde Oviedo, Salas en bici. ¿Cómo tengo que hacer? Ahí has dado también con uno de los pequeños problemas de logística, precisamente. Nosotros solo podemos alquilar bicicletas para largo recorrido,
¿Qué quiero decir con eso? Que si me pides alquilar una bicicleta de Oviedo a Salas solo, eso será un día o dos de uso de la bicicleta, y como lo que antes me andaba como una ventaja, en este caso se gira como un inconveniente. Como yo tengo que enviar la bicicleta a través de una agencia de transporte con unos costes, entre comillas, elevados, no me va a compensar enviarte la bicicleta a Salas, a Oviedo, en este caso, para que solo la alquiles un solo día o 2 días. Claro. Y si te digo el precio que te costaría eso, tampoco te va a compensar. Sería yo quien dijera que no, ¿no? Entonces, ¿cómo es el modus operandi? Modus operandi es, normalmente tenemos un periodo mínimo de 7 días, que realmente no es que sean 7 días, sino que el valor que dan esos 7 días para que sea un precio competitivo compensa el hecho de toda la logística que requiere enviar la bicicleta. Entonces ahí te podemos enviar la bicicleta a cualquier lugar y te la podemos recoger también en cualquier lugar, y el precio más o menos medio de una bicicleta de gama alta con alforjas, con absolutamente todo, ojo también, las herramientas, la cámara, ponemos la credencial, ponemos una guía que he escrito yo mismo, una guía del Camino francés, con todas las etapas, los talleres de bicicletas, todo. Y eso sale por una media de unos 300 euros o así. Pues te agradecemos, Tomás Sánchez, todos estos consejos y esta información que nos ha dado para hacer el Camino de Santiago en bici, un mínimo de 7 etapas, que es lógico. Ahí tenía que matizarte algo también, porque me lo dejo en el tintero. Sí que es real también que tenemos unas zonas muy concretas donde sí que podemos alquilar por días sueltos. Pero por bueno, ejemplo, esa información está en la página vuestra de Bicigrino, ¿verdad? Sí, pero son unas casuísticas también que me gustaría comentártelas porque son muy peculiares. Por ejemplo, tuvimos una demanda muy alta de bicicletas en la zona que va de Burgos a León, y nos llamaba mucha gente para alquilar en esa zona, y eso nos hizo preguntarnos por qué tanta gente quería alquilar bicicletas de Burgos a León y no en otro sitio. Y ahí descubrimos que había una demanda de los peregrinos que van andando, que quieren saltar la meseta, porque es una zona muy plana, muy larga, que se les hace pesada. Sí, tierra de campos, ¿no? Claro, y antes de saltar la meseta en autobús o en tren, que se sentían un poco mal, pues la saltan en bicicleta. Y ahí tenemos unas bicicletas a disposición para entrega inmediata. Y luego tenemos otras en la zona de Galicia, donde está nuestra base, porque también esos inconvenientes que comentaba de enviar la bicicleta, etcétera, ahí no existen. O sea, toda la zona de Galicia, desde Cebreiro para todos los caminos de Santiago, desde Tui del Camino Portugués y de Ribadeo y por ahí, toda esa zona la tenemos cubierta con entrega de 24 horas, y ahí sí se pueden alquilar por un día o 2. Muchísimas gracias, Tomás Sánchez, por tu aportación a Peregrinos y la información. Buen camino. Te emplazamos a otros programas para que nos sigas informando. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros por entrevistarme. Un saludo. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Y damos paso a la sección Un paseo por la historia. Recuerda, peregrino, miles de años han pisado antes que tú las huellas por las que estás pasando. Peregrino, si estás haciendo el camino catalán, tienes una joya única del románico. Un castillo construido en el siglo XI. Es la fortaleza románica mejor conservada de Europa. Un castillo de película que puso de moda Ridley Scott, haciendo El Reino de los Cielos. ¿Recuerdan aquella película de Orlando Bloom y Jeremy Irons? Y para hablar del Castillo de Loarre tenemos con nosotros a un doctor en historia, por supuesto. Buenas tardes, Darío Español. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estáis? Gracias por atendernos en Peregrinos de nuevo. A vosotros. ¿Qué nos cuentas del Castillo de Loarre? Es una fortificación impresionante. Bueno, pues le has hecho una buena tarjeta de presentación. El Castillo de Loarre es la fortaleza románica mejor conservada de Europa. Generalmente, yo creo que todos los que nos están escuchando lo han visto en postales, en imágenes de internet, porque la verdad es que
es un castillo muy conocido, muy estereotipado y que realmente, como tú has dicho, pues ha formado parte de grandes producciones, de documentales y de otras producciones. Y de la Orden de Santiago próximamente. ¿También fue pieza clave en la Reconquista? Bueno, fue pieza clave, lo que pasa es que su importancia estratégica duró muy poquito. No es de los elementos, digamos, o de los castillos que fueron fundamentales en la expansión feudal del Valle del Ebro, aunque sí que jugó un papel importante pues durante unos 20 años aproximadamente. Pero hay que tener en cuenta que, claro, ver un castillo como el de Loarre, que está sobre un promontorio a más de 1000 metros de altitud, en el que se domina toda la hoya de lo que es la parte occidental de la provincia de Huesca. La verdad que las vistas son impagables. Pues ver un castillo de esas características nos parece, claro, como es único realmente, pues en la actualidad en nuestras sociedades modernas nos parece bastante extraño. Sin embargo, toda la zona del Prepirineo, en esa época, en el siglo XI, estaba lleno de castillos como el de Loarre, ¿no? Loarre era uno más. Por las vicisitudes de la historia se ha conservado y se ha pues, estructurado para que podamos visitarlo y disfrutar de él turísticamente. Pero era una zona prácticamente en el que cada 10-15 kilómetros había un castillos de un lado y a otro, en el que se controlaban todos los espacios visualmente, porque bueno, el hombre medieval medía el espacio a través de etapas visuales, no desde un punto de vista cartográfico como podemos hacer en la actualidad. Entonces todo eso se controlaba a través de castillos sobre promontorios. Entonces toda esa zona, para quien no conozca, como tú bien has dicho, en el caso del camino del ramal catalán, en el que va hacia el norte, pues se recorre varias poblaciones y una de ellas es Loarre, por la zona de Huesca, ¿no? Sí. Entonces toda esa zona, como digo, era una zona de castillos y Loarre es el que nos queda de alguna manera. Existen otros también, de esa época que también son visitables, pero Loarre, digamos, que es el más paradigmático. Quizá haya ayudado a su conservación que los cimientos son la propia roca de la montaña. Bueno, eso es evidentemente es un elemento que por supuesto hace que los castillos se mantengan mucho más tiempo, pero hay que tener en cuenta que casi todos los castillos están construidos sobre bases rocosas, porque a diferencia como sucedía en otros países europeos que son menos montañosos que el nuestro, los castillos aquí generalmente el 90% están hechos sobre promontorios rocosos, castillos roqueros que se denominan, que prácticamente no necesitaban ni fosos, ¿no? Así como en otros países como el entorno anglosajón, que tienen países mucho menos montañosos, pues necesitaban hacer castillos defendidos por fosos, etcétera, ¿no? Aquí no era necesario porque los promontorios rocosos han ayudado a construir verdaderos nidos de águila, como es por ejemplo el Castillo de Loarre. El Castillo de Loarre tiene 3 partes diferenciadas pues estructuralmente, ¿no? Una primera parte que es, digamos, la parte primigenia, que se construye en torno al año 1020, estamos hablando del románico pleno, y luego pues en las décadas siguientes, prácticamente hasta finales del siglo XI, pues se va digamos ampliando con un segundo recinto y luego con un tercer recinto ya con la llegada de Sancho Ramírez, que será, digamos, la eclosión del románico, ¿no? Sancho Ramírez lo que hace es traer la reforma gregoriana a lo que es el Reino de Aragón y básicamente es sustituir el rito mozárabe por el rito romano, ¿no? Entonces todo eso hace que de algún modo pues se cambie la forma de relacionarse con Roma, no solo con Roma, sino también con Dios, de modo que se sacraliza, podemos decir, todo el territorio. Allí, por supuesto, el Camino de Santiago también jugó un papel muy importante. Pues es en este periodo cuando el Castillo de Loarre alcanza su cenit, ¿no?, constructivo, que es el que podemos ver en la actualidad realmente. Ajá. Y hay una cripta que me fascinó, la cripta de Santa Quitería, creo que se llama, con una acústica especial, ¿no? Te pones en una esquina y te escuchan en la esquina de enfrente. Bueno, no hay esquinas porque es ovalada, ¿no? Redondeada. Pero es algo fascinante, ¿no? En la parte de la construcción. Sí, hay que tener en cuenta que los constructores románicos, bueno, el Castillo de Loarre es obra de constructores lombardos en un principio y luego ya por constructores locales, ¿no?, en las sucesivas ampliaciones. Pero por lo general las construcciones románicas y también góticas tenían una característica, una salvedad, y es que el constructor manejaba una serie de elementos geométricos que permitía construir mediante lo que se ha denominado el número de Dios, ¿no?, o la proporción áurea, también lo podemos encontrar con ese. Que básicamente lo que hacía era construir con unas medidas muy concretas, permitiendo que el sonido pues pudiera reverberar de manera con una frecuencia similar en todos los lados de la construcción. Esto es muy importante porque la religiosidad en la actualidad para la gran mayoría de españoles es una cuestión meramente cultural,
pero desde el punto de vista de la Edad Media, la religiosidad tenía unas connotaciones espirituales muy potentes, que en cierto modo no es que se hayan perdido, pero ha evolucionado, ¿no?, con el paso de los siglos. De modo que el que entraba a hacer la liturgia o a escuchar la Eucaristía completamente cantada en latín, y el sonido con el que se reverbera hacia las bóvedas se devuelve de manera que se acompasa con los latidos del corazón, pues hacía que si estuvieras 40 minutos, pues salieras allí pues habiendo vivido una experiencia religiosa, ¿no? En el sentido de que que muchas religiones, sobre todo las orientales, han mantenido esa espiritualidad también, el de unir el cuerpo y la mente, ¿no? Pues en la Edad Media se concebía la religiosidad también como una espiritualidad, y eso los templos jugaban un papel fundamental. Muchos de los templos actuales que han sido remodelados con el paso del tiempo, pues muchas veces hablas desde el presbiterio y ya no se te oye desde el otro lado, porque lo han modificado, entonces ya no respetan ese número concreto y esta regla no se cumple. Pero es una cosa bastante apasionante, ¿no? Y el Castillo de Loarre, todo, desde la iglesia de San Pedro, que es la más grande, la que se construye en el último tercio del siglo XI, hasta las criptas, hasta la cripta y luego las 3 capillas, se mantiene esto, ¿no? Y es algo apasionante. Una nota para nuestros oyentes. El número áureo a nivel geométrico da lugar a una especie de caracola que se va abriendo de manera que es una circunferencia que se va abriendo y nunca se une, que al final parece una especie de caracola, diría yo. Una última pregunta, Darío. Creo que se han encontrado monedas romanas en el solar del castillo, en las cercanías, que da pie a pensar que allí hubo un asentamiento romano previo. Sí, seguramente las excavaciones arqueológicas y las catas que se han ido realizando en las últimas décadas pues revelan que el espacio ya estaba habitado antes de época musulmana, seguramente desde época tardorromana, de modo que hay que tener en cuenta que casi todos los castillos y ciudades en las que vivimos actualmente son elementos que hunden sus raíces desde prácticamente tiempos inmemoriales, es decir, se han ido superponiendo pues las civilizaciones que en ellas han habitado. Entonces el Castillo de Loarre, por supuesto, ya existiría, seguramente algo habría en ese promontorio rocoso y que después fue aprovechado, básicamente las propias estructuras de la época anterior eran reaprovechadas, ¿no?, por una cuestión de ahorro, ¿no?, de costes, pues, de para materiales, poder ¿no?, también. de materiales, efectivamente. Entonces, desde época romana, en época musulmana sabemos que había un castillo que es reconquistado por Sancho III el Mayor, aproximadamente en el año entre 1017 y 1020, y a partir de ahí se convierte en un espacio, en un elemento muy muy estratégico, porque está controlando prácticamente todo lo que es la vega de la hoya de Huesca, con la ciudad de Huasca, que era la ciudad musulmana, la más poderosa del norte, pero luego con otros enclaves también, con castillos muy poderosos, como el de Bolea, que está a unos escasos kilómetros, con lo cual el Castillo de Loarre fue la punta de lanza durante unas décadas, ¿no? Cuando ya se conquista Bolea y ya se conquista Huesca a finales del siglo XI, digamos que la expansión feudal ya se centra en el valle medio del Ebro, hacia Zaragoza, pues el Castillo de Loarre pierde esa propiedad estratégica, y lo que hacen los reyes de Aragón, como solían hacer con todos esos castillos que habían sido muy importantes estratégicamente, como Alquézar, entre otros, pues lo que hacen es dotarla de un grupo de religiosos, en este caso con benedictinos, con la regla de San Benito, en el que de algún modo pues pueden sacar un rédito feudal y espiritual a ese castillo que ya ha dejado de tener esa importancia militar, ¿no? Esto era muy común entre los reyes de Aragón. Muchísimas gracias, Darío Español, maestro, doctor en Historia. Hemos aprendido y aprendemos siempre muchísimo contigo. Peregrino, no te pierdas el Castillo de Loarre si estás haciendo el Camino Catalán. Y yo te diría que si no caes muy lejos, pases por Huesca, porque es algo único que no puedes perderte. Gracias por tu información, Darío. Te deseamos a vosotros, Ana, un buen fin de semana. Cordial saludo. Y vámonos con mi sección favorita. Esta es la magia del camino. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. ¿Quién no ha hecho el camino con una petición en la mochila? Por favor, que esto me vaya bien, por favor, necesito esto otro. Muchos de ustedes, lo sé. Es más, ¿quién no ha hecho el camino con alguna petición para alguna persona que conozca? Por favor, que mi madre salga de esta enfermedad, por favor, que mi hermano le vaya bien en esto. Pero imagínense qué categoría la persona que hace el camino por aquellos que ni siquiera conoce. Este es el caso de Pancho de la Barrera.
Es una persona con una iniciativa de una causa solidaria que no podemos ignorar. La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. ¿Y cómo lo hace? Ahora se lo vamos a contar. Pero déjenme primero ponerles en antecedentes. Buen camino, peregrino. ¿Cómo que buen camino? Esto será una expresión reciente, porque les recuerdo que en el medievo no había camino. Había tramos de calzadas, las heredadas de las romanas seguramente, pero se atravesaban prados. Iban por donde podían. ¿Y qué expresión se decía si no había camino? Ultreia et suseia, adelante, más arriba. Vamos a hablar de este proyecto Mi Granito de Arena con Pancho de la Barrera. Muy buenas tardes, Pancho. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te llamo del programa Peregrinos para que nos cuentes esa causa solidaria tan enorme que estás llevando adelante. Pues nada, esta causa es una iniciativa solidaria en favor de la Federación de Padres de Niños con Cáncer y se llama Caminando con Ultreia y Suseia contra el cáncer infantil. Ultreia y Suseia son dos baby pelonas que utilizo yo. Dos muñecas. Dos muñecas baby pelonas que utilizo para simbolizar a los niños que estamos ayudando participando en esta iniciativa. Ajá. Son unas muñecas que la gente que quiera participar las lleva en su camino de Santiago, y en principio la forma de participar es, tienen una página de Facebook. A través de la página de Facebook y del Messenger asociado a la página de Facebook, pues me solicitan a mí que para la muñeca para llevarla en su camino de Santiago. Uh-huh. Y yo Pancho, perdona un segundo, ¿la página de Facebook cuál es? Se llama Caminando con Ultreia y Suseia contra el cáncer infantil. Perfecto, gracias. Se ponen en contacto contigo y les das una muñeca o la compran. No, yo se la envío tanto a Ultreia como a Suseia, la que esté disponible, y en principio yo se la envío a su casa, y cuando empiezan el camino hacen la primera etapa con esa muñeca. La muñeca va con unas instrucciones que van en 4 idiomas que explican cómo participar. Entonces la muñeca hace la primera etapa con esa persona, y al llegar al albergue ese día, cuando acaba su etapa, se la debe pasar a otro peregrino que quiera participar, o si no hay ningún peregrino, si no conoce ningún peregrino, debe dejarla en el albergue con las instrucciones para que el hospitalero pueda ofrecérsela a cualquier otro peregrino. Como va en 4 idiomas, va en inglés, francés, castellano e italiano, cualquiera puede participar. Al día siguiente hace otra etapa con otra persona distinta, y así hasta llegar a Santiago. ¿Y cuál es el motivo de esta iniciativa? ¿Qué te motivó a arrancar esta iniciativa tan fundamental? Pues yo llevo yo soy un apasionado del Camino de Santiago, hice 8 veces el camino ya. Conocí un montón de gente que tiene hijos, desgraciadamente tiene hijos con este problema, y se hizo más personal, porque la gente, yo tengo colaboradores en todos lados donde están los muñecos, y entonces los conozco más plenamente. Uh-huh. y de ahí pues eso, me metí más dentro de esta causa, y eso es lo que me llevó. Yo en estos momentos tengo 4 iniciativas con diferentes baby pelones. Entonces, para el cáncer infantil. Déjame preguntarte, esta manera de darle visibilidad a la causa, que es viajar con las muñecas baby pelonas, ¿no? Ultreia et Suseia, para recaudar fondos. ¿Cómo se pueden recaudar fondos para tu iniciativa? Es decir, si yo quisiera colaborar, ¿qué tendría que hacer? Sí, yo les hago esta iniciativa, la hago a través de una página de micromecenazgo que se llama migranodearena.org, que tiene convenio. Migranodearena.org, ¿ok? Sí, y tiene convenio con la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. Ajá. Entonces, es una plataforma donde la gente ingresa el donativo directamente, no pasa por manos de nadie, no pasa por mis manos ni por manos de nadie,
va directamente a la plataforma y la plataforma ya se lo pasa a la federación. ¿Por qué? Y así es una forma de ayudar, sí. sin duda. Limpia, sí, Una transparente, forma limpia, correcto. Claro, para que no haya dudas, que después hay problemas de que se están quedando con dinero o mira esto, pues ¿sabes? Así va directamente a la federación. A la federación. ¿Y la federación en qué emplea este dinero? Quiero decir, ¿cuáles son las necesidades más fuertes de un padre que tiene un niño con cáncer? ¿Dónde necesita ayuda económica? Pues esta federación son 21 asociaciones en toda España y se encargan de, bueno, aparte de gente no pudiente que pues a ayudar con los tratamientos de sus hijos, a por ejemplo una persona que imagínate está en el País Vasco y necesita darle tratamiento a su hijo en Madrid, pues pues hay unos pisos que tienen esta federación para alojar a los familiares, porque a lo mejor son tratamientos, imagínate, de 15 días, un mes, claro. Y esa familia pues tiene que estar con su hijo allí en Madrid, en un sitio que no es su localidad, y tiene que eso, costearse, pues eso, la estancia para estar al lado de su hijo, y estas cosas, todos los gastos que conlleva, pues eso, tener un hijo con este problema. Claro que sí. Vamos a ver cómo la magia del camino actuó, es decir, cómo conocí yo a Pancho de la Barrera. Pues fue un día por casualidad. Es una palabra que me encanta porque creo que nada pasa por casualidad. Fui a uno de los albergues que ¿recuerdan Villa Palatina? Con jornadas gastronómicas, con eventos para la gente. Pues allí conocí a Ana Castaño y la vi con una muñeca. Estaba en una mesa sentada, sola. Esta chica está haciendo el camino con una muñeca. ¿Qué es esto? Voy a hablar con ella. Muy buenas tardes, Ana. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Dónde te encuentras? Yo estoy fenomenal, estoy en Lugo. En Lugo. En Lugo ahora mismo. Bueno, pues ya han pasado unos cuantos kilómetros, ¿verdad? Desde que nos conocimos. Sí, 9 etapas. 9 etapas. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en el camino con la muñeca y la visibilidad que le estás dando a la causa que impulsa Pancho. Pues para mí está siendo súper gratificante. Es increíble, o sea, yo ya había hecho otros caminos y en este estoy conociendo una cantidad de gente, voy a decir positiva, buena, con luz, ¿sabes? Que me gusta decirlo porque hay gente que se le ve que tiene luz y que te viene, ¿sabes?, en plan limpio y me encanta. Y hace que yo misma también pues me abra más a la gente, les haga partícipes de ello y me encanta, estoy feliz. O sea, yo solo digo a Pancho y debe estar, porque claro, Pancho y yo no nos conocíamos de nada, todo ha sido a través de la muñeca. Tenemos que apoyar y que animar a los peregrinos a que se vean implicados en este proyecto de caminar con la muñeca para dar aún más visibilidad a esta causa, para que podamos recaudar más fondos para estas personas que necesitan ayuda, que necesitan estar al lado de sus hijos porque tienen cáncer y un tratamiento largo en ciudades como Madrid y ellos no son de la provincia. ¿Cómo podíamos ayudarte desde el programa? Pues nada, lo estáis haciendo ya, dándole difusión y apoyando este proyecto. Y eso, yo quería comentar que eso, todo el que quiera seguir estos caminos, por ejemplo, ahora el de Ana Castaño, diariamente ella me manda una crónica diaria de su etapa, que las podéis leer, son increíbles lo bien que redacta y parece que estás metida dentro de un libro, y las fotografías que manda, igual, bueno, ella y los que están participando. Las fotografías está bien, entonces todo el mundo está siguiendo el camino, que incluso mucha gente se ve en los comentarios que dicen que las van a echar mucho de menos porque es como si estuvieron leyendo un libro y les están enganchando y no quieren que llegue a Santiago para que esto se alargue. Ana, cuando llegue a Santiago seguro que se va a Fátima o a otro punto para seguir caminando porque puede continuar por el camino portugués perfectamente. Ojalá, mira, si me tocara una primitiva y tiraba.
Bueno, pues emplazados quedan los peregrinos para contactar con Pancho a través de su página. Sí. Recuérdanosla, por favor, Pancho. Sí, la página es Caminando con Ultrella y Susella contra el cáncer infantil, y a través del Messenger y el WhatsApp de esa página contactan directamente conmigo tanto para que les envíe la muñeca, como para seguir los caminos que están haciendo los diferentes peregrinos. También pueden verlos. Luego, a la gente que no hizo nunca el camino, pues es muy interesante, porque van viendo las diferentes etapas y les van contando pues lo que hay en cada etapa y tal. Y así también en esa página se explica cómo colaborar a través de la página migranodelarena.org, buscando en el reto Caminando con Ultrella y Susella contra el cáncer infantil. Y el donativo es siempre 5 euros. 5 euros. Yo puse, sí, siempre 5 euros, porque es una cantidad asumible, y así también nos hace más iguales a todos, incluso para aportar, para donar. Sí, señor. Muchísimas gracias, Pancho, Ana, por vuestra labor, por esa causa solidaria que apoyamos desde el programa Peregrinos, e incitamos a que todo el mundo lleve esa muñeca y, por supuesto, a que entren en migranodearena.org y, por favor, el que pueda, deje su donativo de 5 euros para esos padres que bastante tienen con la enfermedad de sus hijos. Un abrazo muy fuerte desde Peregrinos y buen camino, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, un besito. Un beso. Bueno. Adiós. Son apenas 3 centímetros de plástico. Se pasa de peregrino en peregrino y simbolizan la fraternidad en el Camino de Santiago. Es esa pequeña mano de plástico. Ni se compra ni se vende. Se da a aquellas personas que te encuentras en el camino y te marcan. Desde 1999 se han repartido más de 800.000. Su artífice es José Sanchís, más conocido como Mocho, natural de Alicante, la cuna de las muñecas. Mocho hizo una etapa hacia Santiago que le marcó para siempre y decidió hacer una segunda incursión en el camino, donde ya le acompañaron estas pequeñas manos de plástico que él realizaba como hobby en su casa y repartía a los niños. Decidió compartirlas con aquellas personas que hicieron que en su ruta nunca se sintiera solo. Y así inició una bonita costumbre que se mantiene hasta hoy: la mano que ni se compra ni se vende. Muy buenas tardes, Mocho. Muy buenas tardes. Qué gran iniciativa esta, ¿verdad? Pues la verdad es que sí. ¿Cómo surgió? Y gratificante. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Tienes una anécdota preciosa de un niño de síndrome de Down, creo, ¿no? Sí, eso es lo que más... Te estaba escuchando y me estaba entrando algo. Pero sí, fue la... como suele decirse, la gota que colma el vaso. Fue una cosa muy impresionante, que a veces lo cuento y lloro 14 veces. Y eso es lo que me empezó a iniciar y a promover un poquitín todo el tema. ¿Qué pasó con ese niño? Cuéntanos. Bueno, pues ese niño es que yo estaba haciendo el camino, una de las veces que hice el camino el francés, y adelanté a los papás y le dije, buen camino. Y el niño, pequeñajo, pues 6 años, porque ahí tendría 6, no tendría más. Y cuando les adelanté le dije, buen camino y tal, y cuando pasé unos metros, toqué en la mano en el bolsillo y digo, ostras, si tengo una mano. Me paré, me di la vuelta y le digo, toma, campeón, que te la mereces. Eres un gran peregrino. Total que, nada, los papás gracias y tal, y seguí. Y más adelante paré a tomar un bocadillo, pues a almorzar, dejé la mochila, y al momentín venían los papás con el niño hacia el bar. Yo levanté la mano, estaba sentado en la silla, levanté la mano, lo saludé, pero la sorpresa fue cuando el niño se soltó de sus papás y se vino directamente a mí. Y me agarró de las piernas y me abrazó. Bueno, aquello fue... Ese niño que da lugar a la
afortunadamente, cadena de la amistad a través de unas manos. Exactamente. ¿Cómo fue tu historia para que emprendieras el Camino de Santiago? Todo el mundo tiene una mochila llena de sentimientos, esfuerzos o algo detrás que suele hacer. Pues fíjate, yo la verdad hablo con muchísima gente. Yo creo que todos siempre tenemos un pequeño golpe en la vida o tenemos algo que nos da a decir, me voy, que necesito despejarme y ponerme un poco en órbita, cargar pilas, no tener reloj, no tener tiempo, hacer lo que quiero, no sé, cambiar un poco. Y eso fue uno de los baches, yo creo que en la vida todos tenemos baches. Todos, sin duda. ¿Cómo 800.000 manos en el camino? Es como algo impresionante, ¿no? Pues te voy a decir que yo fabrico a manos, yo tengo una maquinita aquí y fabrico a manos pues a montón. Y entonces yo todas las semanas pues debo de mandar, pues no sé, ahora en esta época, unas 8.000, 9.000 semanales como mínimo. ¿Cómo podemos hacer un pedido, unos peregrinos, por ejemplo? Pues normalmente me suelen pedir y yo simplemente les digo, ok, pasarme la dirección. Ya está. Vale, pero ¿cómo te contactan? Porque nosotros... Pues unos entre otros se comentan y se hablan de Mocho y tal y cual, y entonces cuando entran en Mano de la Amistad en Google, por ejemplo, Ajá. tanto la que hay de correos como la otra que hay dos ahí, pues la gente enseguidita se toma contacto, se llaman por teléfono y enseguidita, oye, soy Jorge, no sé qué, soy Mari Carmen de no sé dónde. Ajá. O sea que eso entonces, es pólvora. Entramos en Google, ponemos la Mano de la Amistad y eso de Mocho, la Mano de la Amistad de Mocho, y eso nos lleva a poder hacerte un pedido porque saldrán resultados en el buscador que nos llevará a poder hacerte un pedido de manos, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Mocho, ¿cómo estás ahora? ¿Vuelves a hacer el camino? ¿Cómo está tu vida? Pues mi vida está muy tranquilita, gracias a Dios estoy muy bien, pero le tengo un poquito de respeto y prefiero, tanto como mi mujer y yo, queremos hacer el primitivo, pero a ver si la cosa está un poco más tranquila para septiembre. Ajá. Llámanos porque normalmente solemos estar cerca del primitivo y de los caminos del norte. Llámanos y avísanos para que estemos al tanto y pendientes de vosotros. Ah, bien. ¿Este es el número? El número, el WhatsApp del programa, mira, ya lo recuerdo, vale. Perfecto, 623-003919. Cuando quieras contactarnos, nosotros, estamos cerca de varios caminos, Madrid, Norte, Primitivo, pero básicamente también en Oviedo lo tenemos bastante a mano. Y pues te deseamos lo mejor y te damos la enhorabuena por esta grandísima iniciativa a la que incitamos a todo el mundo a hacer un pedido y que el camino se llene de manos para que esos padres que necesitan tanto apoyo porque tienen a sus hijos enfermos de cáncer, que ya bastante es, reciban un poco de solidaridad de la gente, de los peregrinos y de toda la sociedad. Gracias, Mocho, por tu iniciativa. Gracias a vosotros. Un abrazo desde Peregrinos. Gracias. Chao, hasta luego. Y hasta aquí, amigos, un nuevo programa de Peregrinos. Hemos hablado con Mocho, ese proyecto de las manos de la amistad, la mano de la amistad que ni se vende ni se compra, esa mano que a mí me dio en el camino Ana Castaño, esa mano que simboliza que siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte, solo tienes que buscarlo. Hemos hablado del Camino de Santiago como terapia, con un doctor y con alguien también que salió de su depresión, de sus sombras, de su momento bajo. Peregrino, amigo, no hay nada imposible, tan solo dos cosas que se me ocurran: evitar la muerte y volver atrás en el tiempo. Todo lo demás tiene solución. Le hemos preguntado al doctor sobre qué herramientas internas podría utilizar una persona para animarse, para dar ese primer paso. No ha sabido contestarnos con certeza porque cada persona es un mundo, pero quizá voy a lanzarme a recomendar dos. Una es el descanso. Cuando uno está cansado, todo el mundo
ve todo gris. Y el otro es la música. La música llega directamente al alma, habla en otro idioma y nos anima sin querer, nos empuja a salir hacia un estado mejor. Muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos. Soy Ana Martín, servidora que les habla. Les espero el próximo viernes, el próximo programa. Les deseo un feliz fin de semana.